With Lululemon, the real gift happens when your holiday checklist is complete. When you give them the softest loungewear set, you both get more moments like this. And this. And this. This holiday, Lululemon makes it easy to find last-minute gifts that bring presents. Open the moment. Shop now at lululemon.com. Se había criado en El Arenal, en Sevilla, entre pícaros y gentes de mal vivir. Una infancia de truán feliz, de carreras por las callejuelas que daban al puerto marcó su vida, y aunque joven, a sus 15 años, los rizos de su cabello se habían hecho al salitre como lo hacen los caracoles de mar. Embarcado desde los 13, el próspero comercio con las Indias le aseguró una identidad como grumete. Los viajes a América habían convertido las orillas del Guadalquivir en una auténtica colonia de gentes provenientes de todas partes de la península. Incluso ricos mercaderes de Flandes o Génova, antaño víctimas de sus astucias, se dejaban ver ataviados con finas telas y opulentos ropajes. La travesía discurría sin grandes sobresaltos. Pasadas las Islas Canarias, la nao mantenía una derrota estable. Sus velas desplegadas portaban los alisios fresquitos que no evitaban el mareo a los pasajeros menos experimentados, con el resultado ya conocido, obligando a moverse por cubierta con cautela a fin de evitar resbalones y caídas. Los baldes pasaban de mano en mano para mantener la limpieza. Cada miembro de la tripulación conocía bien su cometido, y mientras la vida a bordo transcurría entre maniobras y labores de mantenimiento, el pasaje cuidaba de sus pertenencias, sospechando la existencia a bordo de un astuto granuja que a estas alturas de viaje quizá atesorase suficientes baratijas como para hacer lucrativos chanchullos una vez llegados a puerto. Se movía con ligereza de la toldilla al bauprés, cumpliendo las órdenes que en cada momento se le encomendaban. Desde adujar cabos a voltear durante el turno de guardia la ampolleta, lo que más deseaba era subir a la cofa del palo mayor, privilegio reservado a aquellos capaces de trepar por los obenques de la nave, incluso en días en los que el viento y la mar conspiraban para poner a prueba las cuadernas y dotes marineras del personal a cargo. Fue un día de marzo. Al alba, asomando al otro lado de la línea del horizonte los primeros rayos de sol, la voz del capitán sonó tajante y sin margen para la duda. La cofa necesitaba vigía. El buen tiempo animó al contramaestre a buscar entre sus grumetes más espabilados la persona encargada de atisbar los primeros indicios que anunciasen tierra a la vista. La elección no fue difícil. Las destrezas aprendidas en las calles de Sevilla, escabulléndose con el zurrón lleno de artículos ajenos, le conferían la velocidad y la coordinación ideal para ocuparse de la tarea, sabiendo que una vez arriba disfrutaría de lo que tanto tiempo llevaba esperando. La brisa de levante le haría olvidar el hedor que reinaba a bordo. Paralelo 48. A la altura de Brest, un oeste-sudoeste fresco nos lleva de aleta obligándonos a rizar la mayor y recoger algo el Génova. Hace frío y la navegación es incómoda. Una vez doblada la isla de Osand, Rotundia estará cada vez más cerca. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, comienza un nuevo episodio de A Son de Mar dedicado a quienes hacen de la navegación un arte, bien navegando, escribiendo, exponiendo piezas para un mejor conocimiento del mundo de la mar o analizando la actualidad deportiva de las regatas más emblemáticas. Todo aquello que tenga que ver con la náutica tiene espacio en este podcast. Hoy hablamos con un chaval que a sus 71 años todavía levanta trofeos navegando en Snipe. Pepe Palacio comparte con nosotros sus experiencias a bordo del Don Pepe, sus recuerdos de cómo fueron los inicios a los 12 años, con quién navegó yendo de tripulante y la satisfacción que supone ganar campeonatos de categoría máster compartiendo el triunfo con sus hijos. Toda una vida vinculada a la mar navegando en vela ligera le ha convertido en un referente para muchos chavales que se animan a salir en Snipe. El Museo Marítimo de Asturias atesora piezas de valor que su director José Ramón García nos muestra. Instrumentos de navegación, de radio y telecomunicaciones, embarcaciones, artes de pesca y una variada colección de maquetas de barcos forman parte del contenido del museo. Una de esas maquetas es hoy protagonista en este podcast, la del navío Santísima Trinidad, el más grande de su época, allá a finales del siglo XVIII. Su construcción, historia y finalmente el hundimiento en la batalla de Trafalgar son aspectos que rodean a esta pieza que merece ser contemplada.
Librería Robinson destaca 2 libros en la sección que dedicamos a las lecturas náuticas. 2 títulos que ponen de relieve la importancia que la navegación ha tenido para España, gracias a la cual llegó a forjarse el mayor imperio conocido con sus sombras, pero también con sus luces, aportando innovaciones que han hecho avanzar y prosperar. Roberto Álvarez Bucetas repasa lo acontecido este pasado fin de semana en la Bahía de Cádiz, en la regata valedera para el campeonato SailGP y en la que España no ha tenido fortuna. Recordemos que en la Fórmula SailGP se dan cita grandes regatistas a bordo de los F-50, catamaranes voladores con unas prestaciones impactantes que Roberto repasará para todos nosotros. Comenzamos. Empezó a navegar a los 12 años en la clase en la que aún hoy lo sigue haciendo a sus 71 primaveras. El año pasado se proclamó campeón máster de España junto a su hija María y de Europa navegando con Francisco, su hijo, además de otros muchos campeonatos y pruebas en los que ha destacado tanto en la península como en el continente. Hablamos los próximos minutos con Pepe Palacio, maestro y ejemplo de muchos de los chavales que se inician en el Snipe, una clase que además de enseñar mucho tiene entidad suficiente como para llenar el calendario de pruebas locales, nacionales e internacionales. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas, bienvenido. Muy bien, muchas gracias, muy bien. Permítenos conocerte un poco mejor. A los 12 años empiezas a navegar en Snipe. ¿Cómo llegas a esta clase? ¿Habías pasado antes por otras como el Optimist? No. En aquella época no había ni escuelas de guerra ni nada. Entonces empiezas a navegar porque tenías un amigo que salía de tripulante de Snipe. Entonces un día me sacó, me gustó y me empecé a apuntar a ver si había alguien que faltaba de tripulante y me sacaba. Ajá. Oye, tuviste buenos maestros, ¿no? ¿Fueron ellos responsables de que te enganchases al Snipe como lo hiciste o el veneno ya estaba inoculado? Pues yo creo que de todo un poco. La gente era muy agradable, lo pasabas muy bien, te divertías y de eso se trata, de pasarlo bien y divertirse. ¿Nunca te planteaste pasar al crucero, por ejemplo? No, porque además alguna vez que salí en crucero la verdad es que no me gusta. Ya. A mí me gusta más barcos iguales, que compitas en tiempo real, sí. y que no haya esa diferencia de tamaños de barcos unos a otros, que al final estás haciendo la regata tú solo. Oye, ¿cómo recuerdas aquellos años, los primeros años en el Snipe, Pepe? Pues mira, súper divertidos. Los tripulantes éramos los que montábamos los barcos, los preparábamos, y cuando el señor patrón, que de aquella era el señor patrón, llegaba ya tenía que tener el barco montado y todo, entonces salías, navegabas todo lo que podías y luego cuando ya le demostrabas al patrón que ya estabas un poquito incapacitado para poder llevarlo, pues por semana te dejaban salir con el barco de ellos. Y así fue como fuimos aprendiendo. Empezaste como tripulante, nos dices, a las órdenes del señor patrón. ¿Cuándo empiezas a ser tú señor patrón? Pues cuando Carlos Castillo convenció a mi padre que me comprase un barco, que debió ser con más o menos 18 años, o así. 18 años ya, caray. Oye, desde entonces aquí han pasado años, ¿no? ¿El Snipe en el que navegas ahora es muy diferente a los que conociste en tus primeros años? Bueno, las formas eran iguales. Antes eran de madera, luego ya entró la fibra y fueron evolucionando poco a poco, pero claro, no tiene que ver el Snipe ahora de cómo era antes. Ya. Ahora evolucionó muchísimo la tecnología y los palos, las velas, todo cambió totalmente. Oye, ¿y qué representa para ti la clase Snipe? Pues todo. Fue lo que me hizo aprender a navegar a vela y que sigues aprendiendo, porque la vela estás aprendiendo todos los días. Pero fue donde me divertí muchísimo, lo pasé muy bien, conocí cantidad de amigos, cantidad de clubes náuticos, de sitios, de países, y te dio una vida distinta. Recordemos que la clase Snipe no es olímpica, lo que la convierte de alguna forma en una clase muy popular que permite disfrutar de regatas con un alto nivel de competición, así todo, ¿no? Bueno, gracias a Dios no es olímpica, te digo gracias a Dios porque si fuese olímpica el Snipe costaría como 5 veces más. Ya. Y entonces, claro, tú no podrías competir contra alguien que forma parte del equipo olímpico, porque se dedican las 24 horas al día a ello, con entrenadores, con tal, y aquí no, tú vas con
a un campeonato del mundo, a un campeonato de España o cualquier sitio de estos y vas con el mismo material que lleva el que gana. Si te gana es porque es mejor que tú y porque lo hace mejor, no porque tenga mejor material que tú. Sí, sí. Eso sin contar las labores de bricolaje que muchas veces tienen que hacerse y pueden hacerse en el Snipe, claro. Sí, que también es otra de las partes divertidas, que estás siempre, si quieres tener el barco perfectamente en buenas condiciones, pues tienes que estar revisándolo prácticamente después de cada regata. Que no te salte un tornillo, que no te rompan las costas, no te rompan un cabo. Tienes que estar poniéndolo al día continuamente. Ya. Antes nos hablabas o comentábamos, ¿no?, las diferencias que podía haber entre los Snipes de hace unos años a los que nos encontramos ahora. En cuanto a eslora y digamos la forma y el diseño del casco, eso apenas ha cambiado, Pepe, en los años. No, eso es exactamente igual. El Snipe tiene unas formas y de ahí no puedes salirte. Tiene unas medidas y tienes que cumplirlas, no hay tu día. Pero luego tienes libertad total para poner los aparejos como a ti te dé la gana. Y entonces en eso sí puedes estar comiéndote el coco y mirando a ver cómo puedes mejorar. Hay una cosa que los aficionados a la vela ligera en general y muy concretamente los que navegáis en Snipe tenéis muy en cuenta cuando salís a hacer una regata, y es lo de la famosa puesta a punto, ¿no? ¿En qué consiste esto de la puesta a punto? Pues mira, la puesta a punto, tú tienes un palo, entonces en función de que el palo esté más derecho o menos derecho, le metas más tensión a los obenques o menos tensión a los obenques, tires de ladriza más, tires de ladriza menos, pues puedes regular la flexión del palo, que el palo con mucho viento te aguantes mejor el barco, que tenga más potencia el barco, que tenga menos potencia, puedes hacerlo más cómodo, más duro, puedes jugar con cantidad de cosas. Por eso es un barco que se puede adaptar desde niños de 15 años a viejos como yo de 71. Bueno, lo de viejo lo dirás tú porque mantenerte en esa forma con 71 años, bueno, pues no diría yo que el definirse como viejo sea la mejor opción, desde luego. No, pero bueno, no es que sea la mejor opción, pero yo mientras me siga divirtiendo ahí estaré. Hombre, por supuesto, claro que sí. Oye, y que no te lo quiten, ¿eh? No, si además no se trata ni de ganar ni de no ganar, es de divertirse. Si te diviertes, genial. Y si encima un día quedas bien, pues te besas. Claro. Oye, hablábamos de que el Snipe es una escuela de vela precisamente por esto que estamos comentando, ¿no? Por los reglajes que se meten en el barco, ¿no? A la hora de poner la puesta a punto. Es algo que uno aprende y que puede poner en práctica en cualquier otra categoría. Por supuesto, si navega en cruceros con más motivo también. Hombre, no cabe duda que todo se aprende, y la vela es la vela. Que sea el barco más grande, más pequeño, o que sea, la vela es toda igual. Como cada barco tiene sus particularidades, te adaptas a ella, pero en el fondo es vela. Muchos de los grandes regatistas que hoy conocemos han pasado por el Snipe, ¿no? Sin ir más lejos, tu hijo Fran, campeón del mundo en J80 en alguna ocasión, de Europa en J70 este año, también alguna Copa del Rey en aguas de Mallorca. ¿Qué se siente ser el haber sido, ¿no? El digamos el maestro y el padre de todo un campeón como es tu hijo Fran? Hombre, lo que se dice es un orgullo de padre. Es terrible, que te cae la baba todos los días cada vez que consigue algo así, pero aunque no lo consiga, me sigue cayendo la baba con él como con los otros dos hijos, ¿eh? Sí. Exactamente igual. Sí, porque hay que decir que además de Fran tienes dos hijas, María, con la que ya hemos comentado, te proclamaste campeón de España en categoría máster, y otra hija que seguro que domina también el Snipe. Sí, también algo en Snipe, por supuesto. Pues ahí, si no, iban fuera de casa. Eso está claro. Oye, ¿cuál es tu relación con el resto de navegantes o de practicantes, de personas que navegan en Snipe, que son también máster como tú, que yo sé que tienes con ellos una buena relación, desde luego, pero que cada vez que competís, digamos que a pesar de tener ya una trayectoria, de haber competido en un montón de campeonatos y de regatas, vuestro digamos que vuestro gusanillo competitivo está ahí, ¿no? A flor de piel cada vez que hacéis una salida. No, por supuesto. Tú cuando estás en el agua, en la mar, vas a dar todo lo que puedes. Y si puedes ganarlo, los vas a ganar. No te perdonan una. Claro. Ahora, una vez que llegas a tierra, entonces todos los problemas del agua quedaron en el agua. Y todo es fenomenal, todo el mundo risas para arriba, risas para abajo,
y un compañerismo total y absoluto. De todas las regatas en las que has practicado, Pepe, bueno, igual esta pregunta es un poco complicada, ¿no? Porque han sido tantas. ¿Hay alguna de la que guardes especial cariño? Hombre, pues para mí fue un orgullo terrible haber quedado campeón de Europa con mi hijo. Claro. Eso, por supuesto. Y campeón de España con mi hija. Fueron las dos regatas para mí más más significativas. Quizás sea un orgullo de padre o un poco de babeo, pero pues son de las cosas más agradables que me tocaron vivir. Desde luego que sí, por supuesto. Y en el lado contrario, es decir, de todas las pruebas en las que has participado, de la que, bueno, peor recuerdo guardas porque hayas llevado algún susto, porque hayas tenido algún problema en un momento determinado, porque eso también hay, claro. Sí, pero mira, son detalles que pretendes olvidar. Ya. Porque yo me acuerdo que una de las primeras regatas que hice en mi vida fue una galerna aquí en Gijón. Quizá yo me enteré después, pero iba yo era como la segunda o tercera vez que salía al mar en un snipe. Y entonces iba con la tranquilidad que da la ignorancia y no era consciente de lo que pasaba. Pero luego, cuando ves lo que pasó, entonces lo piensas, pero bueno, tratas de olvidarlo. Los malos ratos intentas olvidarlo y quedarte con los buenos. Nos has comentado que uno de tus primeros maestros con el que empezaste a navegar fue Carlos del Castillo. ¿Quién era este hombre al que se le dedica todos los años un memorial en Gijón y hay una regata en la que cada vez hay más participantes? Pues mira, Carlos del Castillo fue el que montó el SNAI en Gijón, desde luego. Fue el que trajo los planos, habló con de aquella Manolín el Calafate, que era el padre de Manolín el Calafate, que era un carpintero de Ribera que había aquí, que era el contramaestre del club, y entonces empezaron, gracias a él, a hacer los SNAIs de madera aquí en el club. Uh-huh. Y ese fue el que instauró el SNAI en Gijón. Uh-huh. Y entonces, gracias a él, pues empezamos todos a navegar. Uh-huh. ¿El snipe siempre ha contado con mucha afición o por el contrario ha tenido sus momentos de crisis como cualquier otra categoría de vela, otra clase de vela? Siempre mantuvo un estándar bastante alto. Tiene sus hojas de sierra, sus dientes de sierra, de sus altibajos y tal, pero siempre vuelve a surgir. Y luego tiene la ventaja que, ya te digo, aparte, como te comenté antes, puedes navegar desde muy joven hasta muy viejo y un barco te dura lo que quieras que te dure. De hecho, yo en un barco que estoy navegando ahora, que es un barco que está a nivel competitivo de lo más alto, es del 92. Caray. Claro, tú te compras un barco, por ejemplo, un barco olímpico, un 470, y tienes que cambiar de barco todos los años. O sea que si te pones a mirar, es el barco que más barato te sale. Sí, sí. Lo compras y te dura toda la vida. Teniendo un mínimo de cuidado de mantenimiento, de no ponerte a atracar de oído, si tienes un poco de cuidado con él, pues te dura toda la vida. Ya. ¿Qué recomendarías a quien nos está escuchando que está dudando o pensando en hacerse con un snipe? ¿Cuáles son las grandes ventajas del snipe respecto a otras categorías? Pues mira, la ventaja es esa, que puedes salir con cualquier persona, a cualquier edad y con un peso más o menos medio normal, que no pasa nada si vas pasado de peso. Andarás un poco menos, pero no más. Uh-huh. Pero también aguantarás más con más viento. Te costará menos trabajo. Y luego la ventaja es esa, que puedes tener regatas en cualquier sitio de España en cualquier momento. Es la fruta que tienes regatas en todos lados. Nosotros tenemos regatas aquí en Santander, en Galicia, en Bilbao, te hablo del norte, que puedes salir por la mañana y llegas a la regata. Sí. Aparte de regatas por el sur, por toda España y por toda Europa. Y tienes regatas siempre. Bueno, recordemos además que el snipe es una clase en la que te puedes mantener en forma, ¿eh? Sí, físicamente, si te lo tomas en serio, es exigente. Claro. Pero también, ya te digo, si tienes unas condiciones físicas de ser un Superman, puedes estar navegando perfectamente. Bueno, el caso mío ahora. Hombre, estamos hablando con un chaval de 71 años, que te conservas perfectamente, sí, Pepe. Sí. Te conservas perfectamente. Sí. De hecho,
Como diría el otro de carrocería, bien. Te conservas muy bien, soy testigo de ello, así que, bueno, te felicito por ello, y agradezco mucho que nos hayas atendido esta llamada. Ha sido un placer, Pepe. Igualmente, cuando queráis volvéis a repetir. Muchas gracias, un abrazo. Siempre a tu disposición, Jorge. Gracias, Pepe, un abrazo, chao. Hasta luego. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. En A Son de Mar, historias del museo. Con 10 cañones por banda, muy corto se hubiera quedado José de Espronceda si su poema La canción del pirata la hubiera dedicado al Santísima Trinidad, buque insignia de España a finales del siglo XVIII, que con 120 cañones era el barco más grande de su época. Los detalles de su construcción, jarcias, velamen o cubiertas, podemos verlos a escala en la maqueta que expone el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco, donde su director nos espera como siempre para abrirnos muy amablemente sus puertas. José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Pongámonos en situación. ¿De qué barco estamos hablando cuando hablamos del Santísima Trinidad? Sí, estamos hablando de que en su tiempo fue el mayor barco del mundo. Un barco con 4 cubiertas, impresionante. Y precisamente ese gran tamaño y esas dimensiones lo hacían, la verdad, poco maniobrable, y para los combates no tenía que ser protegido porque era muy lento de maniobra, claro. Yeah. Eran 4 cubiertas, era 60 metros de eslora, bueno, lo que tú dices, de 120 cañones que fueron en origen, y luego todavía se amplió a 136. Más de 1000, la tripulación, la dotación era de más de 1000. Sí. Si a eso añadimos infantería marina o tal, bueno, era una ciudad flotante. Sí, una cosa monstruosa. Sí. Sí. Un coloso comparable, salvando las distancias, con un crucero moderno de esos que tienen de todo, ¿no? Desde teatro a piscinas, porque en el caso de Santísima Trinidad, para albergar a tanta gente, entiendo que debía de contar con infinidad de estancias para transportar animales o curar a tripulantes que estuviesen malheridos. Bueno, las condiciones no eran muy cómodas a bordo. Ya me imagino. La tripulación dormía, como se sabe, en cois, lo que imaginamos una hamaca. Prácticamente dormían como embutidos en un tubo, ¿no? Y las condiciones eran muy malas. Cuando había travesías un poco largas, como todos los barcos de vela, el agua se pudría, la comida escaseaba. Estos no tanto, porque a veces no eran travesías largas, pero claro, en combate había que tener previsto una estancia para curar a los heridos que caían como moscas y demás. Bueno, las condiciones eran deplorables y eran dramáticas, porque un combate naval con frecuencia no era dispararse de lejos, que ni siquiera era estar costado con costado, masacrándose, bueno, hasta que no sé que muriera el último, pero poco menos. Sí. Y este pobre barco tuvo un final triste en la batalla de Trafalgar, precisamente. Sí, es verdad, la batalla de Trafalgar, que tantas cosas significó para el futuro naval del imperio que iba decayendo poco a poco, ¿no? Que era el imperio español, y también, como comentas, fue el final del Santísima Trinidad. ¿Cómo fue ese combate para el barco? Sí, el combate cerca del Cabo Trafalgar, en el sur de la península de Cádiz, fue un desastre en todos los sentidos. Se perdió el combate y se perdió también la armada, los barcos. Quedó España prácticamente sin armada, y no solo eso, hubo una mortandad enorme de los combatientes, y dentro de ellos la élite de la Marina Española. No eran meramente militares de dar órdenes, disparar cañones, tal, sino que eran de Gravina, Churruca y demás, eran oceanógrafos, eran gente ilustrada, de mucha valía. Y todo eso se perdió. Y luego, claro, América quedó desamparada, con lo cual luego empezaría pronto el goteo de pérdida de las colonias. Un desastre completo. Desde luego. Y el hundimiento del Santísima Trinidad, digamos que fue la mejor metáfora, ¿no? Del hundimiento de todo un imperio, claro. Con él se fue la grandeza de todo un imperio. Sí. Sí, curiosamente, la Santísima Trinidad se construyó en Cuba. Ya. Con eso se hicieron muchas cábalas, ¿no? Porque la madera cubana, empezando por la caoba, sabemos de qué calidad era, ¿no?
Es decir, que debió ser una joya desde el punto de vista material, de las maderas que configuraban el barco. Nada de lo que se hacía por aquí, ¿no? Más o menos. Aunque se empleaba castaño y roble, el pino y eso. La madera cubana era toda buenísima. Y se hizo, entró en combate en Trafalgar. La primera escaramuza la libró con el Víctor nada menos y salió airoso, pero sin que le dieran tiempo de reponer averías y reponerse, vinieron a por él nada menos que 4 barcos ingleses, que lo estuvieron cañoneando durante un par de horas, lo dejaron raso como un pontón, es decir, palos abajo, vergas abajo, todo, con lo cual el barco no podía maniobrar y encima estorbaba entre los palos caídos, toda la jarcia, el velamen, los muertos, la artillería estaba incapaz de disparar un cañonazo, los abrasaron. Algunas fuentes dicen que más de 200 muertos, otros que llegó a los 500, fueron muchísimos. Ya. Y quedó al desvalo. Oye, José Carmón. Cuando terminó la batalla, los ingleses lo quisieron llevar y fue cuando se hundió porque tenía muchas vías de agua. Ya. Y para más Henry se hundió con toda la tripulación que estaba en la enfermería curándose. O sea que encima el hundimiento produjo más víctimas que no se pudieron sacar a tiempo todas. Ya. Oye, hablamos del Santísima Trinidad y has mencionado de pasada la calidad de la madera con la que estaba construido, ¿no? Como barco puesto en el agua y navegando, es la imagen que tenemos todos en la memoria, como es lógico, ¿no? A través de los diferentes documentos y cuadros que podemos contemplar. Pero para llegar a navegar, antes hubo un proceso de construcción, ¿no? Y ese proceso para un barco de aquella magnitud tuvo que haber sido muy laborioso. Sí, y cometieron errores, porque tuvieron que retocarlo varias veces en cuanto a la estabilidad. Entró varias veces a carenar y a modificar la manga, o sea, la anchura, porque era mucho volumen, mucho peso, y se ve que luego hubo también, murieron los que dirigían la construcción. En la construcción, que duró 3 años, hubo varias anomalías, y al final estuvo coleando siempre como un barco imperfecto. No pasó a la historia más que por el tamaño, la verdad. Ya. Hubo otros que, el Victory, por ejemplo, por la velocidad, por la maniobrabilidad, los barcos españoles no eran malos, los navíos, pero es que este era un super navío, fue una desmesura. Ya. Uno piensa siempre como comparación el Titanic, ¿no? Si hubiera sido más pequeño no hubiera pasado nada. Pues la Santísima Trinidad, a lo mejor si hubiera tenido una cubierta menos, pues se hubiera maniobrado mejor y se hubiera librado. No, cábalas, ¿no? Sí, son cábalas. En cualquier caso, fue un desafío constructivo para la época. Sí, desde luego que sí. Duda. Desde luego que sí. Porque para construir un barco de esa magnitud, muchos árboles se tuvieron que haber talado. Hombre, bosques. Madre mía, bosques enteros. Árboles, bosques, ¿no? Sí. Y la prueba es que los ingleses lo quisieron llevar. No lo consiguieron porque se hundió. Ya. Pero bien sea como presa de guerra, para presumir del combate, o bien para repararlo y reutilizarlo, era una pieza codiciada. Oye, y vino por él, por eso cayó. Un barco tan grande como era aquel, parece que encogió un poquito para que lo podáis meter en el museo y podamos contemplar la maqueta que vosotros exponéis. Sí. ¿Quién fue su constructor y de qué maqueta estamos hablando? ¿Dónde la tenéis en el museo? Bueno, pues está en la planta primera, donde está la historia de la navegación ordenada cronológicamente, y está claro, te puedes imaginar, una vitrina. El barco tiene de eslora 1,20, pero con el bauprés, botalón y demás, pues lo hizo unos 80, casi 2 metros tiene la vitrina. Es si en vida fue el buque insignia, aquí ahora también lo es, porque al lado está el Real Felipe, que lo teníamos como un gigante, y claro, al lado de este palidece. Claro, se ha quedado pequeño, Pequeño, claro. Es una maqueuna con la que podemos disfrutar, porque además podemos contemplar en ella todos los detalles, ¿no?, que tenía el Santísima Trinidad. Es una buena réplica. Sí. Es una buena réplica. Están todos los cañones con sus portas, todas las velas desplegadas, incluso unas suplementarias que se ponían para navegar con más velocidad o cuando había poco viento. Bueno, es espectacular, sí. Y además, curiosamente, yo creo que ya lo comentamos en otro programa, a la gente, los visitantes, tienen debilidad por estas alas de vela.
más que por las de vapor. Y claro, cuando se encuentran aquí con el San Juan Nepomuceno, que también participó en Trafalgar, el Real Felipe y el Santísima Trinidad, bueno, son 3 ejemplares impresionantes. Bueno, pues tomamos nota de estos 3 ejemplares, como tú los denominas. Digamos que el de mayor tamaño, lógicamente, es el Santísima Trinidad. De este barco hemos hablado precisamente en este podcast. Y nada, José Ramón, te emplazamos para el siguiente programa. No sé si nos puedes adelantar algo de lo que podemos hablar o que es un secreto todavía. Encantado. Te dejé sin contestar la pregunta. ¿Quién lo hizo? Pues lo hizo nuestro maquetista, José Joaquín Eres. Bueno, pues para la próxima, si sugieres algo, aquí hacemos a la carta. Bueno, ya hablamos de la inmigración, ahora hablamos de la batalla de Trafalgar. ¿Sabes de lo que me gustaría hablar? De la chicharra que tenéis por ahí, porque además vamos a hablar con una persona que tú conoces bien, porque yo creo que fue el donante de esa pieza, fíjate. Así que... Espadas, efectivamente. Sí, con él hablaremos en el próximo podcast, porque como fue radiotelegrafista, queremos acercarnos un poco a lo que era la profesión, ¿no?, del radiotelegrafista a bordo, que ha ido derivando con el tiempo y ahora, bueno, ocupan otras labores, ¿no? Pero con él hablaremos de su profesión, de lo que fue su vida en la mar y de esa pieza que atesoráis ahí en el museo. ¿Te parece? Pues mira, me parece muy bien, para la próxima. Y desde luego, que no se nos olvide, por favor, lo que es el tema de actualidad en todo el mundo. El descubrimiento de América. Bueno, por supuesto. Bueno, esas barrabasadas que están haciendo con Colón, que el pobre hombre no tuvo más que un mérito, que fue hacer lo que no hizo nadie. ¿Qué culpa tuvo él de los que vinieron después y todo eso? Cambió el rumbo de la historia. Vamos a llegar a Adán y Eva a este paso. A este paso llegamos a Adán y Eva, José Ramón. Sí. Un abrazo fuerte. Bueno, Jorge, un abrazo. Adiós. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Es momento de hojear alguno de los libros que expone en sus estanterías Librería Robinson. Con quien más sabe de lo que uno puede encontrarse allí es con quien vamos a hablar, con Juan Melgar, que es su propietario, y con él nuevamente exploramos en esta ocasión las páginas de 2 libros. Uno que me despierta curiosidad, de título Etayo y Larramendi, 500 años después. El otro que es objeto de deseo por mi parte y seguramente estará en la lista de cosas que pida a los Reyes Magos este año. Lleva por título Historia de un triunfo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal, Jorge? Un saludo a todo el mundo. ¿Quiénes son Otayo y Larramendi? Otayo y Larramendi, son dos personas que en un momento dado de sus vidas confluyen en torno a un proyecto que es la navegación, la gesta de la carabela, la niña 3, la niña tercera. Todo esto tiene lugar se desarrolla un poco la historia alrededor de estos 2 personajes. Es una historia real, o sea, es un libro que trata sobre una navegación. ¿Sí? En torno a las celebraciones del 5º centenario del año 92, el célebre 92, del 5º centenario del descubrimiento de América, en el que el capitán Etayo, que es un navegante navarro, muy conocido, un aventurero de su momento, lanza el proyecto con una réplica de la niña, de uno de los 3 barcos de Colón, de llegar a América, llegar a hacer la misma navegación. Y es una réplica construida exactamente igual, y además navegaron o hicieron esa navegación con los mismos medios, sin ayudas electrónicas, sin motores, un poco intentando todo en la medida de lo posible. Caray. Yo creo que bastante fiel al tema, en reproducir la misma navegación. Ya. ¿Nos hablas de Etayo y Larramendi, que lo acompaña, parece? No, Larramendi fue un empresario español, es uno de los grandes impulsores de la compañía de seguros Mapfre, ¿vale? Entonces, en un momento dado, él a través de una fundación que tiene y él personalmente apoya mucho el proyecto. Es uno de los grandes impulsores, el que le presta el apoyo principal para que pudiera Etayo
llevar a cabo su navegación. Ya. Entonces eso gira un poco también en torno a la relación de pues cómo eran los dos personajes. Y la verdad es que es francamente interesante, sí. Bueno, Larramendi por derecho propio se ganó también un hueco en la portada del libro, está claro. Que yo recuerde, Colón navegó en la Santa María. ¿Por qué la Niña como réplica para volver a recrear el viaje del descubrimiento? ¿Hay alguna razón? Bueno, es el barco pequeño, entonces es un poco, yo creo que es, claro, hacer una réplica de la Santa María quizá era un poco más complicado. Esto es un barco que en su momento dicen, bueno, las naves del descubrimiento, pero no deja de ser un barco de 17 metros de eslora, que a los estándares de hoy es un barco muy pequeño, vamos, luego para una navegación transatlántica no es ni mucho menos un barco grande, no es un barco de gran porte. Cuando sí, muchas veces oímos hablar de invasión de América o de cosas de estas, y claro, es un barquito. Son barcos muy pequeños, en realidad. Etayo y Larramendi, 500 años después, como nos has comentado, después de tanto tiempo, lo que han hecho es emular de forma lo más fiel posible a lo que pudo ser el viaje a América, en un barco que construyeron precisamente para hacer ese viaje, con lo cual estamos ante un libro que abarca muchos aspectos, ¿no? Aventura, anécdotas, recuerdos. Estamos ante un compendio de todo ese tipo de cosas. Efectivamente, sí. El capitán Etayo, a quien yo recuerdo ver, porque era, bueno, él era navarro, era de Pamplona, que yo también nací en Pamplona y crecí en Pamplona. Y entonces era un personaje muy característico, con unas barbas muy largas y llamaba la atención. Siempre decía, ¿y este señor quién es? Es el capitán Etayo. Etayo tiene una vida muy digna también de ahondar en ella, porque hizo es lo que se puede, un aventurero, o sea, una de esas personas que ha vivido la vida plenamente, la verdad, y prácticamente mucho gira en torno al mar y a navegaciones tipo la navegación que hizo en el año 92 con la Niña. La Pinta, la Niña y la Santa María, las tres carabelas que llegaron a América, y con ellas el inicio de una colonización, pues no sé qué decir, manipulada en la actualidad, ¿no? De una manera un poco triste. Eso ya lo hemos comentado antes con José Ramón. Es una pena. Pues sí, es un poco, no sé, yo creo que se aplican, bueno, pues eso que es aplicar varas de medir de hoy en día a hechos que han pasado, sí, hace 5 siglos, cuando no sé si eso no sé si deberíamos medir con nuestros estándares de ahora cosas de hace tanto tiempo. Lo mismo que a lo mejor hay cosas que nosotros ahora damos como por supuestas, que nos parecen que están muy bien, y a lo mejor dentro de un par de siglos les parecemos unos bárbaros por hacer cosas que ahora damos por. Pero bueno, eso ya es otro debate. Está claro. Que excede lo marítimo. Sería otro podcast diferente. Otro podcast. Sería para otro podcast. Cambiamos de asunto y hablamos historia de un triunfo de la editorial Despertaferro. Bueno, un libro que yo diría que es mucho más que un libro, ¿no? 448 páginas de profundo y detallado estudio de la Real Armada del siglo XVIII. ¿Qué imagen proyecta este libro de lo que fue la Armada española en aquella época? Pues, como bien define el título, lo que trata de transmitir es que la historia de la Armada durante el siglo XVIII, el devenir de la Armada, es realmente un triunfo. El libro, antes de entrar en esto, la verdad es que es un librazo, es un libro magníficamente editado, extenso, pero a la vez ilustrado y no es un libro solo de texto, sino que tiene mucha ilustración, dibujo para hacerse sobre todo pues determinados aspectos, pues por los barcos, por ejemplo, como los va explicando por partes, pues luego tiene mucho plano, pues los arsenales, cómo se hicieron, en fin, es una historia de la Armada como institución durante el siglo XVIII y pone de relieve que realmente es la historia como bien define, la historia de un triunfo. Claro. Que quiere un poco resaltar que muchas veces nos quedamos con la anécdota de batallas concretas que se pierden, ¿no? Pues un Trafalgar o cosas similares, cuando realmente hay que verlas un poco el periodo en su conjunto. Y si uno ve el periodo en su conjunto, durante todo el siglo XVIII, la Armada Española, que empieza en un momento después de la Guerra de Sucesión, en un punto muy bajo,
acaba el siglo XVIII, ya es verdad que al final del siglo XVIII, pues ya en España en general hay una crisis institucional tremenda que acaba sacudiendo, como no, a la Armada, pero vamos, se puede definir como un gran triunfo. Se consigue mantener el poder y la hegemonía de España sobre sus dominios en todos los mares del globo, se puede prácticamente, sin merma alguna territorial significativa. Durante el siglo XVIII, la Armada Española alcanzó una auténtica edad de oro. Considerada a lo largo de la centuria como la segunda o tercera fuerza naval más importante del mundo, la Real Armada era capaz de operar en cualquier mar de la Tierra, con unos buques construidos con la más avanzada tecnología y sostenidos por una compleja y eficiente maquinaria administrativa. Como diría Mayra Gómez Kemp, hasta aquí puedo leer del resumen del libro, pero es verdad que la Armada Española fue un auténtico triunfo, no solo por el alto nivel constructivo, la pericia de los navegantes que tuvo España, sino también por toda la labor administrativa que estuvo al servicio de nutrir a la Armada, ¿no? De víveres, de toda esa maquinaria administrativa que hubo en el Estado al servicio de la Armada para que rodease el globo, ¿no? En sus expediciones. Efectivamente, es una maquinaria administrativa implantada a nivel global con varios continentes y consigue mantener un tráfico fluido de bienes y de personas entre sus posesiones ultramarinas y la península y fuera de algunos, como si dijéramos, durante el siglo XVIII, principalmente las grandes potencias otras europeas, pues por ejemplo Inglaterra retrocede en el número de territorios que tiene, pierde Estados Unidos, pierde otras, y es verdad que también se sientan las bases para un imperio posterior muy importante, pero lo que es el imperio español, salvo pérdidas puntuales de sitios no muy relevantes o temporales, como la pérdida de La Habana en 1762 España va agrandando sus dominios y todo ello es gracias a su marina. Uh-huh. Historia de un triunfo es también un libro con un importante contenido gráfico, ¿no? Dibujos, esquemas, mapas, en fin, todo eso complementa la información que se recoge detalladamente en sus páginas. Efectivamente, viene muy ilustrado con un montón de esquemas, dibujos, fotografías de eso, sobre todo de cuadros antiguos, y eso también con gráficos, con números, con mapas, o sea, está francamente bien y de hecho está siendo un gran éxito, está teniendo una acogida bárbara. Comentaba con los de la editorial en la feria del libro pasada, que ellos estaban también asombrados de lo bien que estaba yendo el libro y cómo estaban haciendo ya su segunda edición, porque realmente les ha quedado un libro fantástico. Y tanto, desde luego el libro tiene muy buena pinta, claro que sí. Historia de un triunfo, editado por Despertaferro, y Etallo y Larramendi, 500 años después, una epopeya, una gesta llevada a cabo en el año 92 para cruzar el Atlántico como hiciera Colón en su viaje, en el descubrimiento a América, en este caso a bordo de la Niña. Dos libros de los que hemos hablado con Juan Melgar, que una vez más se ha pasado por este podcast para explicarnos detalladamente, o al menos lo que podemos saber de los contenidos de estos dos títulos. Si queremos comprar alguno de estos libros, ¿qué hacemos, Juan, en Librería Robinson? Pues lo que siempre decimos, que lo mejor que pueden hacer es acercarse a la librería, pero bueno, todo el que no pueda acercarse siempre puede comprarlo a través de nuestra web, nauticarobinson.com, o llamarnos por teléfono, escribirnos un email, lo que les sea más cómodo, y estaremos encantados de atenderles. Pues tomamos nota. Hasta otro podcast. Muchas gracias por tu compañía. Un abrazo. Muchas gracias. Un saludo a todo el mundo. Es muy duro, es muy duro, y además de aquella, pues el barco tampoco era el idóneo, porque además era el barco que teóricamente los franceses decían de 4.000 caballos y lo pasamos muy mal porque el hacer un remolque, fíjate, el que hicimos desde ya son 1.000, yo creo que echamos 50 y pico días, tuvimos que entrar en Azores porque no teníamos ya combustible, ni comida, ni nada. Francisco Roces, marino mercante que dedicó buena parte de su vida profesional a navegar en remolcadores de altura.
Caemos en el tópico si decimos que los barcos que participan en la SailGP son los Fórmula 1 de la vela, pero es que es así. Diseñados para alcanzar velocidades superiores a los 50 nudos, los F-50 son sin duda la élite de las regatas en las que la velocidad manda en barcos monotipo. Este pasado fin de semana la bahía de Cádiz fue el escenario de una de las pruebas del circuito SailGP que no deparó muy buena suerte al equipo español, más bien todo lo contrario. Algo así como un vuelco fue lo que sufrió el F-50 Victoria con las consiguientes consecuencias, ¿no?, que obligaron al abandono de la regata antes incluso de iniciarse las primeras mangas. Vamos a hablar de esta fórmula con Roberto Álvarez Bucetas, que como ya saben nuestros oyentes es coordinador del equipo de regatas en la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Oye, hablamos de la SailGP que ha visitado aguas españolas este pasado fin de semana. ¿De qué tipo de competición estamos hablando? Bueno, pues es un circuito de vela a nivel mundial que tiene ocho escenarios, celebra 8 pruebas, y esta fue la 6ª prueba la que se celebró aquí en España, en concreto en la bahía de Cádiz, ¿no? Podemos hablar un poco del barco. El barco se habla de la Fórmula 50 o F50. En realidad no dejan de ser los AC50, que son los barcos que se corrieron las series de la Copa América. Es un barco de Copa América, es decir, pequeño, no era el que se corrió las finales de la Copa América, pero fue con las que se corrieron las series. Son barcos catamaranes, con foil, por supuesto, barcos voladores, como comentabas, son barcos que marcan por encima de los 50 nudos, con 20 nudos de viento. Desarrollan un récord, 53 nudos tienen de récord este barco, ¿no? Barcos que van navegando por encima del agua. Ya. Siempre tienen que estar por encima del foil, y lo que se trata es de volar. Cuando cae el barco del foil, el barco se para y bueno, se convierte ya en un barco que le pasa a todo el mundo, ¿no? La verdad es que, oye, los F-50 para alguien chapado a la antigua como yo cuesta creer que sean barcos, ¿eh? Son más aviones que otra cosa. Los ves ahí como un poco, sí, barcos voladores, barcos foiladores, lo que se lleva ahora. La moda del barco actual en alta competición, podemos decir que es este tipo de barcos catamaranes, ¿no? Se trata de acercarlo un poco al público en general, pues acercarlo un poco desde el punto de vista. Estas regatas se corrieron, daban la velocidad en kilómetros por hora, los barcos no trasluchaban, los barcos giraban. Bueno, se trata de acercar un poco la vela al gran público, ¿no? Es un barco que lleva normalmente 5 tripulantes. En este evento de aquí de Cádiz se llevaron 6 tripulantes porque se hicieron mixtas las tripulaciones, se metió a una chica en cada tripulación, y son tripulaciones mixtas. Llevan normalmente un caña, no lleva una mayor convencional, lleva una mayor de ala, es un ala, es un avión, es un ala. Sí. Entonces lleva un trimmer de ala, lleva un controlador de vuelo, y así es como se llama, el trimmer de los foil, en realidad. Y lleva 2 blinders. 2 blinders son las dos personas que manejan los winches, los blinders, los molinetes para poder manejar ala, para poder manejar foil y demás, ¿no? Es un barco, un barco muy extremo. Oye, el conocimiento que debe tener la tripulación de estos barcos, de los elementos que lo gobiernan, teniendo en cuenta las tecnologías que llevan a bordo, no sé, los hace más parecidos a jugadores de videojuegos que a navegantes, ¿no? Casi. Sí, la verdad es que a esas velocidades tienes que tener, el patrón tiene que estar pues muy concentrado en todo lo que es el manejo del barco, y muchas veces pues bueno te descontrolas y pierdes incluso el control del barco. Sensores, se habla de que tienen 30.000 sensores dentro de lo que es el barco para dar información del trimado del propio barco, ¿no? Hay mucha tecnología, hay mucha software, mucha informática dentro de lo que es el propio barco, ¿no? Y centrándonos un poco, si quieres, en la regata del fin de semana, sí, de Cádiz, fue el 6º evento de los 8 que va a haber o que hay en este circuito, que está liderado por Russell Cup. Bueno, de Russell Cup podemos decir que es el hombre Copa América, ganó 5 Copas América y es el que lidera a nivel mundial este circuito, ¿no? Aquí en España el equipo español lo lidera Xavi Fernández, que también es otro veterano regatista español, y es la tripulación más joven del circuito, ¿vale? En Cádiz, pues bueno, tuvieron ahí 2 días. El primer día fue bastante inestable de viento.
lo que complica muchísimo la navegación, porque si el barco cae del foil se para, y si no hay en todo el campo de regatas un viento estable, pues bueno, pues se pueden producir situaciones un poco curiosas dentro del campo de regatas, ¿no? Barcos navegando por una zona, por otro parados y demás, ¿no? Y después el domingo pues se vivió un día típico de la Bahía de Cádiz, levante fresco por encima de los 18 nudos, y eso fue lo que hizo sufrir al barco español, como comentabas, que salieron a entrenar un poquito antes de la prueba, y en una trasluchada, una arribada, el barco salió de arribada y el barco volcó, ¿no? Ya. Oye, y volcar el barco, lo que tienen miedo al volcar el barco es no romper el ala, porque el ala es perfilada y se puede romper fácilmente. Lo que le ocurrió al equipo español en este último evento celebrado, como dices, en Cádiz, es una demostración de hasta qué punto llevan a estos barcos al límite, ¿no? Los materiales están al límite, claro. Sí, aquí está todo al límite, lógicamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues es como pasa en la vela de crucero, que estamos nosotros acostumbrados a hablar, ¿no? Que una de las cosas más importantes es la elección de las velas de la superficie bélica para las condiciones de viento que va a haber en ese momento. Es decir, bueno, pues puedes hacer una actitud un poquito más arriesgada o una actitud más conservadora y poner menos trapo y tal, pero bueno, ahí salen todos igual. En esas condiciones salen todos en unas condiciones de viento, lógicamente, y de la superficie bélica igual. Pero bueno, 18 nudos, 20 nudos, ya para un barco convencional ya estamos hablando de condiciones un poco difíciles de gestionar, pues en un barco con estas características y tan extremos como estos, pues bueno, pues cualquier despiste, cualquier problema que puedes tener, una ola que pasas mal, te hace que pinches, porque lo normal aquí es que pinche la proa, sí, y vuelque hacia proa, ¿no? Uh-huh. Que fue lo que les pasó, y cayeron 2 tripulantes sobre el ala, y todo el mundo no caiga sobre el ala porque puedes, nada más que la toques, porque es un fil que nada más que lo toques rompe, ¿no? Y tuvieron la mala fortuna de romper el ala, y eso significa, pues bueno, pues abandonar la prueba, ¿no? No poder seguir. Una pena. En la prueba, una pena. Pero bueno, no les pasó solo al equipo español, tampoco vamos a hacer aquí nosotros. Ya. Claro, el equipo inglés le pasó lo mismo, nada más ya en regata, también sufrió lo mismo, un vuelco, y tuvieron que abandonar. Ya. Ganó al final el equipo australiano, y bueno, es los que van más o menos, que están ahí, americanos, australianos, neozelandeses, son los que están liderando el circuito en estos momentos. De todas formas, lo hemos comentado alguna vez, ¿no? En alguna ocasión nos has dicho el nivel competitivo que tiene España en vela. El hecho de ser uno de los países que compiten en este circuito es otra prueba de ello, ¿no? De alguna manera. Sí, claro, por supuesto. Estamos hablando de 8 equipos y 8 escenarios de los que se disputan las pruebas del calendario del SailGP. Cádiz entra dentro de todo lo que es el Plymouth, estamos hablando de Saint-Tropez, estamos hablando de Sydney. O sea, la final se va a disputar en marzo del 2022 en San Francisco, las finales. Es decir, estamos en el top 10 de los escenarios de la vela mundial, en esta especialidad que podemos decir que es la más puntera, ¿no? Uh-huh. La próxima cita es Australia, donde corre como anfitrión el equipo que lidera la clasificación en este momento, nos has dicho. Sí, Sydney es la próxima prueba, que será en diciembre, y las finales se disputarán en San Francisco en marzo del 2022. Bueno, pues lo dicho, próxima cita a Australia, esperando que depare mejor fortuna para los nuestros en una competición como la SailGP, en la que compiten algunos de los mejores regatistas del mundo, y como decimos, insistimos en ello, España siempre está entre ellos. Siempre está en la cabeza. Sí, siempre está en la cabeza, desde luego. Ya, y comentar que, bueno, el sábado el equipo español, el Victoria, ganó una de las 3 pruebas disputadas el sábado, con lo cual, bueno, eso hay que también decirlo. Dicho queda. Roberto, muchas gracias una vez más. Un abrazo. A ti un saludo. Buenos días. Hasta aquí una vez más otro podcast de Asón de Mar. Volvemos en 15 días. Recuerda que si te parece interesante el podcast, puedes compartirlo con quienes, como tú, sienten pasión por la náutica. Gracias por ello. Hasta el próximo capítulo. Adiós. Asón de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor.
Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.